Emprendedores, bienvenidos. Yo soy tu coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver el tema República Aristocrática, tercera parte. Es decir, vamos a seguir viendo el tema en donde el grupo civilista, aquellos miembros del partido civil, siguen dominando la sociedad, la política, la economía del Perú, pero ahora vamos a decir lo siguiente: ese dominio casi absoluto del civilismo se verá amenazado por un gobierno populista. Vamos a ver cómo es que se llega hasta ese punto. Aquí la imagen referencial es la reunión de estos señores que, como ya sabemos, controlaban casi la vida total de nuestro país. El periodo del cual te voy a hablar el día de hoy va entre los años 1908 a 1914, es decir, es un periodo de 6 años, corto, pero en donde suceden cosas muy trascendentales para nuestra patria. Un dato: las clases populares, es decir, las clases más desfavorecidas, urbanas, comienzan a tener mayor importancia. Es decir, los artesanos, los obreros, no es que les empiecen a importar a estos grandes señores. Lo que sucede es que los artesanos, los obreros comenzarán a protestar, comenzarán a dar a conocer su punto de vista, muchas veces mediante incluso actos violentos, actos muy radicales, huelgas, paros generales, etc. Es así que esta clase social, la de los señores, como podemos observar en la foto de abajo, comenzará a preocuparse, antes que tomar en cuenta sobre las clases populares, a preocuparse de qué es lo que ellos pueden hacer en caso se vean completamente desplazados del desarrollo. Así que poco a poco se los intentará ir incorporando al progreso. Sin embargo, quiero que te des cuenta de algo: dice clases populares urbanas, o sea, estamos hablando de obreros, artesanos, gente que vive en la ciudad. Todavía los campesinos no están dentro de la visión de la sociedad en su conjunto. Los campesinos están totalmente apartados de cualquier sinónimo de avance, de desarrollo o de progreso. Están todavía muy olvidados. Un último dato es que la aristocracia, es decir, el grupo civilista, comenzará a apostar a partir de ahora por un hombre de finanzas. El gobierno del cual vamos a hablar a continuación está al mando de un hombre de negocios, ya no de los anteriores, ya no como los anteriores gobernantes, que eran hombres de letras, en su mayoría abogados. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar del presidente Augusto B. Leguía, pero antes de hablar de él, veamos dos antecedentes. En el año 1908 ocurren dos cosas que van a perfilar, es decir, van a llevar como consecuencia al gobierno de Augusto B. Leguía. Primero, el caudillo Augusto Durán Maldonado, de otro partido llamado Partido Liberal, que en ese momento era muy radical, era muy extremista. Podemos ver una foto ahí en el medio, todos con sombrero, que era la característica de los guerrilleros armados por Augusto Durán. Intenta un plan subversivo, es decir, intenta una revolución utilizando las armas, la violencia contra los civilistas, pero no tiene éxito y para su suerte él logra huir por la ruta hacia el Brasil. También ese mismo año la alianza entre el Partido Civil, es decir, los civilistas, y el Partido Constitucional se rompe. El Partido Civil queda solo, es decir, su poder, aunque sigue siendo mucho, aunque sigue siendo muy grande, pero se ve reducido de alguna manera. El siguiente gobierno civilista, precisamente el de Augusto B. Leguía, tendrá una oposición muy fuerte, ahora que el partido se ha quedado solo. Característica es que en estos años de los cuales estamos hablando, hay una ley electoral desde 1895, la cual dice que solo vota todo varón, es decir, la población masculina, pero alfabeta. ¿Ya? Aquí te dejo una foto de la época. Otro dato que te puedo dar es que existía alrededor, en ese momento, en los años que vamos a hablar el día de hoy, de 200.000 electores para el año más o menos 1908. Pero ¿cuánta gente había en el Perú? En general, tomando en cuenta toda la demografía, toda la población, había un promedio de 4 millones de personas. Y si existe 4 millones de personas y solo vota como mucho 200.000, obviamente solamente está representado un 5% de la población. 5, ni siquiera 10, mucho menos 20, 5%, muy poco. Podríamos decir que prácticamente en esta república aristocrática no había una representación real de la población. Como pueden observar, ya solo el hecho de que voten los varones es totalmente discriminatorio con respecto a las mujeres, pero además tenían que ser alfabetos, es decir, saber leer y escribir, y estamos en un momento en donde
amplios márgenes de la sociedad, millones de personas no tienen acceso a la educación. Por lo tanto, el resultado, muy pocas personas están representadas. Hablemos del primer gobierno aristocrático que vamos a ver el día de hoy, Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Acá está su foto. Lo vamos a ver un poco más joven porque luego seguiremos hablando de él, pero ya en un segundo periodo de gobierno. Aquí estamos hablando de 1908 a 1912. Antecedente de esta persona. Como ustedes comprenderán, y yo les he comentado en la clase anterior, los aristócratas, los civilistas, no son cualquier tipo de personas, son gente muy preparada. Por eso es que vamos a decir que en el caso de Leguía, él había sido ministro de Hacienda, lo que hoy diríamos ministro de Economía, con el presidente Candamo y con el presidente Pardo y Barreda. Es decir, ya tenía amplia capacidad y además tenía amplia práctica de lo que significaba el manejo de la economía nacional. Su partido, obviamente, el Partido Civil, y la característica es que fue un gobierno muy duro con la oposición. Recuerda que ahora el Partido Constitucional ha pasado a ser de aliado a ser oposición del Partido Civil. Y también será muy duro precisamente con los miembros de este partido, con los llamados pierolistas. ¿Te acuerdas, no? del expresidente Nicolás de Piérola, que había sido una figura que venía desde la época de la guerra con Chile? Bueno, sus seguidores ahora se van a convertir en acérrimos contrincantes de Leguía. Dato: el Partido Demócrata, o sea, el de Piérola, se abstuvo de participar en las elecciones. Es decir, no participa. Ya es un clásico que te vengo comentando desde la clase pasada. Este partido, para intentar hacer ver que el Partido Civilista ganaba por fraude, lo que hacía era no participar y decía que obviamente que si había participado solo, pues no era un resultado totalmente limpio, cosa que no era 100% real, porque una cosa es que una elección sea fraudulenta y otra cosa es que tú decidas no participar en ella. Y además, Leguía tiene que soportar el intento de un golpe de Estado, ¿ya? Los pierolistas van a intentar derrocarlo, sacarlo del poder a la mala. Precisamente aquí te muestro una foto de él, pero ya en su segundo periodo. Obras y hechos de este gobierno. Leguía declara el Día del Carácter. ¿Qué cosa es el Día del Carácter? Es la consecuencia del golpe de Estado que le quisieron dar los pierolistas. Un grupo de pierolistas, de personas que seguían al expresidente Nicolás de Piérola, que todavía vivía en esos años del gobierno de Augusto B. Leguía, van a capturar al presidente, lo van a llevar a la plaza Simón Bolívar, que hoy es la plaza del Congreso, y ahí van a intentar fusilarlo, van a intentar ultimarlo. Pero antes de hacer eso le obligan a firmar un papel en donde diga que esta acción que están acometiendo es digna, ¿no? que se justifica. Pero Augusto B. Leguía va a decir: yo no acepto, yo no pienso firmar ese papel porque va contra la democracia y va contra las elecciones que el pueblo ha suscrito. En medio de esta trifulca, en medio de la discusión para que firme y para que no firme, llegan los hombres armados, llega la policía y desbarata el intento de golpe de Estado. Augusto B. Leguía salva la vida y además sigue siendo presidente. Y en honor a ese día, de mayo de 1909, se declara el Día del Carácter. La economía en estos años del primer gobierno de Leguía se maneja con prudencia, sobre todo entre los años 1908 a 1910. Ya para finales de 1911 y 1912, Perú va a entrar en una crisis económica, pero en este momento los 2 primeros años son buenos. Se ejecutan varias obras urbanísticas, es decir, construcción de plazuelas, construcción de calles, pavimento, aceras, piletas, etcétera, edificaciones, todo lo que tenga que ver con el embellecimiento de la ciudad. Se promulga la ley de accidentes de trabajo. Como les digo, poco a poco las clases trabajadoras, las clases populares comenzarán a tener cierta importancia para estos civilistas. La ley de accidentes de trabajo dice que si un trabajador se accidenta durante su horario de actividad, quien tiene que cubrir los gastos de la atención es la empresa que lo ha contratado. Protestas que ocurren durante este primer gobierno de Leguía. Primero, la de la fábrica de tejidos de Vitarte. Los obreros organizados en sindicatos anarquistas se declaran en huelga primero y luego en paro general, es decir, detienen todas sus actividades. Esto ocurre en abril de 1809.
de 1909, ahí me he equivocado garrafalmente con la fecha, perdónenme, es 1909. Luego, huelga de motoristas y de conductores de tranvía. Recuerda tú que este último medio de transporte es el avance más moderno que se pueda tener en una ciudad, el tranvía. Y los conductores de esta clase de transporte y también los motoristas entran en huelga porque los precios están muy elevados para los combustibles que ellos utilizan. Esto ocurre en febrero de 1912 y para abril de 1912, es decir, ya casi terminando el gobierno de Leguía, hay una huelga de trabajadores en la hacienda Casagrande, ubicado en el Valle de Chicama. ¿Qué sucede? Sucede que han ingresado al país trabajadores alemanes con mayor técnica, es decir, más preparados, pero al estar más preparados también piden mejores sueldos. Lo que ocurrió es que se les subió el sueldo a estos nuevos operadores alemanes, pero a los operadores peruanos no solamente no se les subió el sueldo, sino que poco a poco se comenzaba a despedir a los peruanos, y obviamente esto trajo como consecuencia un disgusto muy grande. Anécdotas de este primer gobierno de Leguía: podríamos decir, por ejemplo, que en 1908 se inaugura la cripta de los héroes en el cementerio Presbítero Maestro, que está aquí alrededor del centro de Lima. Es la cripta en donde reposan los restos de los máximos héroes de la guerra que tuvimos con Chile. En 1909, Dora Meyer, que era una alemana peruana, funda la Asociación Pro Indígena. Una vez más, te demuestro que las clases populares, las clases desfavorecidas, comienzan a volverse poco a poco parte del sistema de ideas, el sistema de preocupaciones. En 1910, el inglés Hiram Bingham descubre Machu Picchu, descubre entre comillas, porque en verdad Machu Picchu siempre estuvo ahí, pero con el tiempo había quedado sepultado, había quedado completamente cubierto por pastizales, por vegetación, y es este inglés que va a redescubrir, va a volver a entender lo que significó en su momento esta ciudadela inca. En 1911 muere un símbolo de la aviación nacional, Jorge Chávez, en el intento de cruzar los Alpes allá en Europa. Y también en ese mismo año se realiza la primera exposición internacional de Lima, en donde por primera vez todo el mundo puede asistir a ferias, a eventos que tienen que ver con la historia y con la importancia de esta ciudad capital. En el aspecto externo, con Chile se produce el incidente de la corona, en donde el ministro de Relaciones Exteriores del Perú no acepta una corona funeraria justamente cuando se está inaugurando la cripta de los héroes. Esta corona funeraria la había enviado el gobierno de Chile, pero obviamente en un momento en el que Chile está poniendo en práctica la llamada chilenización sobre la población peruana, el gesto no fue en absoluto bien recibido. Con Brasil, para evitar mayores conflictos con los caucheros y también conflictos territoriales, ambos países firman el Tratado Velarde-Río Branco, en donde Perú pierde mucho territorio, lamentablemente. ¿A condición de qué? A condición de que el Perú pueda utilizar libremente el río Amazonas. Ahora, ojo, tú dirás, pero el río Amazonas está en el Perú. Recuerda tú que el río Amazonas atraviesa el Perú, pero también atraviesa el Brasil. Y si tomamos en cuenta en qué país se extiende más el río Amazonas, en verdad tiene mucha mayor extensión en Brasil. Así que para poder salir hacia el océano Atlántico sí convenía que Perú tenga esa ruta completamente libre. Pero para eso Perú cedió todo lo que vemos en color lila, que hasta ese momento era parte de nuestro país. Ecuador, en 1910, el vecino país, Ecuador del Norte, desconoce el fallo del rey de España. En ese momento el rey de España era Alfonso XIII, y él había dicho que gran parte de lo que hoy es Guayaquil pertenecía al Perú. Sin embargo, ambos países movilizan sus tropas porque Ecuador desconoce este fallo del rey, y hay un intento de guerra, pero no se llega a producir. Y con Colombia, en 1911, este vecino país invade territorio loretano de la selva peruana en el margen derecho del río Caquetá, y Perú, luego de unas batallas muy rápidas al mando del comandante Óscar R. Benavides, recupera el territorio. Por eso es que este comandante rápidamente va a ascender a coronel y se convertirá en una persona que, ya verás al final de nuestra clase, es muy trascendental para nuestra historia. Aquí está su foto precisamente de esos años. Gobierno populista. Llega
llega a su fin el primer gobierno de Augusto B. Leguía y gana las elecciones Guillermo Eduardo Billinghurst Angulo. Esta persona, aquí está su foto, es muy especial en la historia del Perú porque se le llama el primer populista de nuestra historia, es decir, aquella persona que está interesada en atender las necesidades de las clases populares, pero sin dejar de ser él una persona muy bien constituida, con mucho poder, perteneciente a grupos aristocráticos, ¿ah? Así que él no es parte de las clases populares, pero está interesada en ellas. Su gobierno va a durar solamente 2 años y vamos a ver por qué no duró lo que tuvo que durar, es decir, 4 años en ese momento. Antecedente: él había tenido una carrera muy larga a nivel parlamentario, es decir, había sido senador y presidente del Senado. También había representado a Perú en Chile por muchos años, pero lo que vamos a rescatar aquí es que él se convierte en presidente cuando previamente había sido alcalde de Lima. Él había sido alcalde de Lima entre 1909 a 1912. Por ponerte una comparación, es como que el actual alcalde Muñoz, que tenemos en Lima, se convierta, luego de que termina de ser alcalde, se convierte en presidente, ¿verdad? Eso sucedió con Guillermo Billinghurst. Su partido era el Partido Demócrata, aquel partido que había sido históricamente, en los últimos años, se había opuesto al gobierno de Augusto B. Leguía, que en algún momento había sido aliado del civilismo, pero que luego se volvió su mayor oponente. Características: es considerado el primer presidente populista de nuestra historia, gobierno que intenta introducir cambios progresistas, es decir, cambios que traigan cierto progreso que beneficien a todos. Dato: conocido como Pan Grande. Este apodo se lo ganó en la campaña electoral, cuando comenzó a decir que con su oponente el pan costaría 20 centavos, mientras que con él costaría 5 centavos, ¿verdad? Entonces la gente comenzó a decir que con Guillermo Billinghurst iba a haber pan grande, pan para todos, y se quedó con ese apelativo. Su elección y su proclamación como presidente fueron muy accidentadas, porque si bien es cierto, él salió elegido, sin embargo, muchas personas intentaron desconocer estos resultados, así que para que eso suceda realmente, el Congreso tenía que elegir quién era el actual ganador. Y para que el Congreso decida rápidamente, Billinghurst, junto con algunos militares que eran aliados de él, impusieron a que el Congreso rápidamente, más rápido que lo debido, decida por su elección. Es decir, que él había ganado en buena lid, él había ganado realmente, pero luego, cuando se vio acorralado, intentó que los resultados sean reflejados de manera bastante rápida. Obras y hechos de su gobierno. En el Callao se inicia un movimiento obrero que demanda la jornada laboral de 8 horas, es decir, no trabajar más de 8 horas para poder tener dividido el día de 3 maneras. 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia y 8 horas de descanso. Ese era el ideal que muchos obreros anarquistas querían conseguir en ese momento. Esto está ocurriendo en noviembre de 1912. Luego, en abril de 1913, como consecuencia de esto que se empezaba a vivir, el gobierno expide, es decir, el gobierno accede a firmar la resolución que otorga a los trabajadores del puerto y de Dársena del Callao, solo a ellos, la jornada de 8 horas. Son los primeros en conseguir este derecho. Todos los otros tipos de trabajadores todavía no lo tienen. Solamente lo tienen los trabajadores del puerto del Callao. Aquí tenemos una imagen referencial del puerto. Acto seguido, también se resuelve crear el reglamento de huelgas. Es decir, si por una parte concedió el derecho de las 8 horas, por otra parte Billinghurst va a decir, muy bien, pero a partir de ahora las huelgas no pueden ser como quieran, ¿no? No pueden ir por ahí de repente rompiendo vidrios y haciendo desmán. No, las huelgas ahora van a estar totalmente normadas y ustedes, los obreros, los que deseen protestar, van a poder tener un delegado. Es decir, van a poder escoger una persona y esta persona va a tener un peso legal que los va a representar y va a ser la persona que se contacte con las autoridades del país, que pueda conversar con el ministro, con el vicepresidente y con la autoridad que lo pueda atender. Esto está sucediendo en febrero de 1913. En octubre de 1913 ocurre un acto sumamente vergonzoso para nuestra historia, una mácula, una mancha en los capítulos de nuestra historia, que es que hay una matanza de campesinos en Puno. Los hacendados
los grandes gamonales, los dueños de tierras, no soportaban que los campesinos puedan tener algún tipo de reclamo. Y cuando estos campesinos comenzaron a organizarse, la respuesta que obtuvieron fue una masacre de decenas de campesinos allá en el sur del Perú. Como respuesta a este acto execrable, a este acto vergonzoso, el gobierno constituye una comisión investigadora y la comisión investigadora va a estar presidida, va a estar dirigida por el militar que va a ser apodado como Rumi Maki, es decir, mano de piedra. ¿Por qué? Porque este general, este militar que iba en representación del gobierno, cuando llegue a conocer la realidad de los campesinos del sur del Perú, va a dejar su vida militar y se va a enrolar y va a comenzar a armar guerrillas junto con los campesinos. Y los campesinos lo van a bautizar de esa forma, Rumi Maki, y se va a convertir en un líder del campesinado del sur del Perú, y su muerte ha quedado un tanto en el misterio porque nunca se pudo encontrar su cuerpo. Simplemente sabemos que falleció porque desapareció, sus acciones fueron cada vez disminuyendo hasta dejar de aparecer, pero nunca se pudo encontrar su cuerpo. Bien, algunas anécdotas. Podríamos decir que Billinghurst llegó a creer que iba a tener el apoyo popular en todo momento. Tome la decisión que tome, él creyó que el pueblo siempre lo iba a apoyar. Sin embargo, veremos algunas consecuencias. Billinghurst decidió en determinado momento, ya que vivía peleado con el Congreso, decide disolver el Congreso, pero lo disuelve de una manera mala, lo disuelve de una manera que no siguió los pasos regulares. Él primero debió preguntarle al pueblo si es que esto era posible. A eso se llama hacer un plebiscito. Y luego del plebiscito debió hacer una consulta en ese momento al Poder Judicial. Hoy en día vendría a ser al Tribunal Constitucional. Él no hizo nada de eso. Él de frente mandó a los militares al Congreso y lo cerró. Así que los civilistas, que se vieron completamente amenazados, van a convencer al coronel Óscar R. Benavides, al héroe de la anterior guerra con Colombia, y lo van a convencer de que dé un golpe de Estado. Y en efecto eso ocurrió. El coronel Óscar R. Benavides entra a Palacio de Gobierno con una pequeña parte del ejército y vota de mala manera al presidente Guillermo Billinghurst. El golpe de Estado tuvo apoyo ciudadano, porque si bien es cierto, Billinghurst tenía mucha gente, pero había mucha otra que lo detestaba, ya que el mundo vivía un clima bélico. Dicho sea de paso, esta acción de Óscar R. Benavides y su imagen había crecido no solamente porque era héroe de la anterior guerra con Colombia, sino además porque, fíjate bien en las fechas, en esos años acaba de empezar a nivel mundial el mayor conflicto que se había dado en la historia universal hasta ese momento, que es la Primera Guerra Mundial. Así que todo lo referente a los ejércitos, a los soldados, a los coroneles, a los generales, estaba muy bien visto, y que en ese momento un coronel se atreva a dar un golpe de Estado y se instaure en el Perú un gobierno militar, tuvo un apoyo enorme, tuvo un apoyo de masas, y de esa manera, chicos, empezará lo que Manuel González Prada, un gran filósofo peruano, llamó el año del oprobio, es decir, el año de la vergüenza, ¿verdad? Donde un gobierno militar va a tomar el poder, pero por las armas. Nadie le dijo que esté ahí, nadie votó, simplemente el gobierno quebró la democracia y por 1 año y medio gobernará Óscar R. Benavides. Eso lo veremos con mayor detalle en nuestra siguiente clase. Espero que hasta aquí hayamos podido comprender un poco mejor lo que sucedió en el Perú entre 1908 a 1914, y los espero para una siguiente clase, emprendedores. Muchas gracias.